grabación. Vale. Bueno, este sería el ejercicio que habéis hecho, el que os he mandado estos 2 días, que tendríamos que conectar con la base de datos o con el fichero, ¿vale? Lo hice ayer un poquito para traeroslo. Puede tener algún fallejo, lo he probado así por encima y parece que funciona todo. Lo hice ayer por la tarde y no. Vale. Hice una cosa. Hice la conexión a la base de datos y el usuario dado de la base de datos, ¿vale? Este de aquí que tenemos aquí. ¡Uy, que me mato! ¡Uy! Abuelo, siéntate bien. Vale. Este de aquí sería el DAO de la conexión a la base de datos, ¿vale? Una vez que tenía todo hecho para la base de datos, lo probé y parece que funciona. Lo que hice fue cogí mi DAO de la base de datos, se lo planteé a ChatGPT y le dije, ahora lo traduces para implementación en ficheros. Cogí esa implementación que me dio ChatGPT, la metí aquí y simplemente cambié que ya no tirase la base de datos, sino que tirase de ChatGPT para ver si funcionaba. Y debería de funcionar sin tocar absolutamente nada. Por las pruebas que he hecho esta mañana, creo que funciona, lo poquito que he probado, no me ha dado tiempo a probarlo todo. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la encapsulamiento está bien hecho. ¿Vale? Entonces, este de aquí vais a ver cosas raras y este de aquí vais a ver cosas raras. Luego, si queréis, os lo cambio, os lo pongo en cristiano, porque está hecho por ChatGPT. Esta es la traducción de este automático y este. Lo único que le hice fue le metí el DAO, lo que sería el acceso a base de datos, y le dije, tradúcemelo respetando el nombre de las funciones. De tal forma que yo me vengo a mi interfaz de usuario y aquí este es el mío. ¿Vale? Lo único que hice que el DAO, en vez de tirar del DAO implementado por base de datos, tirase del DAO implementado por texto. Y no he tocado absolutamente nada del programa. ¿Qué quiere decir todo eso? Que el encapsulamiento está perfecto, o casi perfecto. Está mal que lo diga yo porque lo he hecho yo, pero puede ser que haya algún fallo. ¿Entendemos la idea? La idea es que yo he cambiado donde voy a guardar mis datos. En mi programa principal, lo único que he tenido que cambiar es para crear la clase donde guardo los datos en el texto en vez de la clase. Y nada más del ejercicio está a tocar. Y funciona. Si eso lo hacéis y os funciona, es que el encapsulamiento está bien hecho, ¿vale? Voy a enseñaros un poquito cómo he ido haciendo el encapsulamiento y fijando conceptos. Venga. Bien, vamos a ir. Os lo subo y os lo descargáis así lo veis mejor. ¿Sí? Espera un segundo. Antes paro la grabación. Pausa. Está subido en tema 7 ejercicios. Que por cierto, estos de aquí, que también son ejercicios, deberían ir ahí dentro. Mover. Y esto que también son las SQL, debería ir ahí. Y esto debería ir ahí. Y, y esto habría que cambiarle el nombre. ¿Le puedo cambiar el nombre? Y que ponga 7. Vale. ¿Lo tenemos descargado? Vale. Mientras lo vais descargando, lo vemos. Bien, fijaros, el main, me hago una interfaz de usuario y hago interfaz de usuario punto menú principal. Ya está, ¿vale? ¿Por qué lo he querido hacer así y lo he sacado del main? Porque luego cuando empecemos la semana que viene, probablemente empecemos con el entorno gráfico, eh, pues veremos que el main va a tener muy poquito y el entorno gráfico va a ir por otro lado, ¿vale? Entonces he querido hacer como una interfaz de usuario para que distingamos las tres partes. Interfaz de usuario, parte de negocio y interfaz de base de datos, ¿vale? Por eso he hecho esta. Si alguien lo ha hecho aquí, todo en el main, la parte de, pues está bien, ¿vale? Bien, fijaros, interfaz de usuario. Me he hecho mi menú principal, mi menú de registro, mi menú de login y mi menú de jugar y el menú de administrador, ¿vale? Y el de añadir usuario, bueno, todos los menús, el de mostrar usuario, el de buscar usuario por mail, el de borrar usuario, modificar usuario, ¿vale?
Bien, mejoras que podíamos haber hecho aquí, no me ha dado tiempo, pues todo esto lo que comenté. Se podía haber sacado en un ficherito y aquí no escribir absolutamente nada. ¿Vale? Hay un par de mejoras que como lo hice ayer por la tarde no me ha dado tiempo, que luego a lo mejor os hago una versión 2 y os las paso. Vale. Bien, ¿qué hace la interfaz de usuario? He intentado que la interfaz de usuario no puedo tener aún objetos, porque el usuario no me está pasando objetos. ¿Qué me está pasando el usuario? Información, ¿vale? Entonces, la interfaz de usuario solamente va a recoger información que aún no son objetos, porque es información que está dando el usuario y aún no le he plasmado en objetos, y va a recibir información para sacar. Por ejemplo, hay la opción de, aquí, la opción de mostrar usuarios, ¿vale? Que eso es mostrar usuarios. Pues esta mostrar usuarios, ¿qué recibe? Seguramente reciba un array list de usuarios. ¿Lo veis? Y ese array list, pues le hago un for each, ¿vale? Y lo meto. Esto es una función lambda que las voy metiendo poco a poco, ¿vale? Todos los que utilicéis ChatGPT, casi todo lo da en funciones lambda. Vamos, las voy metiendo para que las vayamos viendo. No hace falta que nos las aprendamos ni las pido, pero que nos suene, ¿vale? Bien, pues esto va a recibir un array list y lo estoy sacando, lo estoy imprimiendo. Esto sería lo mismo que hacer un for, ¿vale? ¿El qué? ¿Cómo que qué función? Ah, lambda. Esto se llaman funciones, a ver si lo escribo bien. Lambda, eso, lambda, ¿no? Da, DA, exacto, así. Vale, son unas funciones especiales que suelen tener los lenguajes de programación para a ver, son funciones rápidas para hacer diferentes cosas, ¿vale? Entonces, muchos lenguajes, por ejemplo, este es el for each, que es como un para recorrer, ¿vale? Para recorrer un bucle. El otro día os enseñé una con acceso a ficheros y tú puedes hacer tus propias funciones y por una función de este estilo puede pasar como argumento y puede estar dentro de otra función, ¿vale? Suelen ser para hacer cosas rápidas. Las vais a ver probablemente el año que viene, veáis muchas de estas y yo lo que quiero es que este año os vayan a sonar, ¿vale? Si nos diese tiempo a lo mejor os toco un poquito, pero yo no quiero meterme en eso, bastante tenemos con lo que tenemos ya. Luego es que acordaos que el lenguaje, luego a día de hoy está avanzando tanto que hay muchísimos pequeños detallitos que son muy buenos y te ayudan a la programación, pero aquí lo que queremos es aprender. Antes de empezar a correr, pues primero andamos, ¿vale? Bien, ¿veis? Ah, entonces, en la interfaz de usuario me va a llegar información, pero no me tiene por qué llegar objetos. De hecho, ¿cómo voy a conseguir un objeto aquí? Cuando le digo añadir el usuario, aquí podría hacer un objeto, pero no es el encargado la interfaz de usuario de hacer el objeto. A ver, yo podría coger aquí toda esta información y aquí hacerme el objeto usuario, ¿lo veis? Pero es que no es el encargado la interfaz de usuario de hacer el usuario. ¿Quién es el encargado de hacer el usuario? La capa intermedia, ¿vale? Fijaros, aquí vamos a ir, por ejemplo, en añadir usuario. Me, me cojo todo. De hecho, ¿qué haría ese añadir usuario? Empezaríamos en este primer menú, ¿no? Me tendría que hacer el login, tendría que haber entrado como administrador. Al hacer el login, al elegir login, me iría a la clase de login, metería el usuario y la contraseña. ¿Veis? Aquí me respondería si todo es correcto y ya me iría al menú administrador. ¿Lo veis? Aquí no está apareciendo nada de usuario ni contraseña ni objetos. Controlador.login va a ser el que se va a encargar de con ese email y ese password hacer toda la lógica y devolverle para ver dónde me voy. ¿Lo veis eso? Y aquí me voy a menú administrador, me lo enseña y en menú administrador hemos elegido añadir usuario, me voy a añadir usuario y ya estaríamos aquí, ¿vale? ¿Me vais siguiendo? ¿No? A ver. Ahora vamos a ver controlador de usuario. Controlador de usuario va a ser la capa, acordaros, tenemos tres capas. La capa de presentación,
que es donde nosotros le presentamos los datos al usuario y el usuario puede presentarnos datos a nosotros, introduciendo, ¿no? Nosotros imprimiendo por pantalla y el usuario introduciendo, ¿no? O con print o con React LN. Dime. Tiene lógica la básica, la de la lógica necesaria para presentarle al usuario la información. De hecho, ¿qué lógica hay aquí? La lógica necesaria para recoger la información y presentarle la información al usuario, ¿eh? Claro. Y el moverte por las diferentes pantallas. Pero no tiene que, no, si lo hacemos bien encapsulado, no tiene que haber mucha más lógica, ¿vale? Luego, la segunda parte es control de usuarios. Control de usuario, vamos a ver aquí arriba qué es, a dónde lo tengo definido, aquí arriba creo. Eh, vale, no, control de usuario es tipo, ahí, ¿dónde estamos? Administrador, aquí. Control de usuario, vamos a ver control de usuario. Control de usuario. Bien. Control de usuario es de tipo companion, static, ¿no? Bien, control de usuario ya es la parte lógica. Ha cogido la información del usuario y ya voy a trabajar con clases. Voy a hacer mis clases, voy a hacer todo lo que tenga que hacer, ¿vale? Fijaros, control de usuario. Estábamos en dar de alta usuario, creo que era registrar. No, estábamos en, venimos aquí, registrar. Vale, fijaros, método registrar. Yo no me creo el objeto usuario aquí, sino que le paso la información que he recogido del usuario. Y control de usuario, en su registrar, ya sí que hace, ya sí trabaja con la clase. ¿Podría devolver una raya? ¿Dónde? Aquí, hacer un array. ¿Qué sentido tiene hacer ahí un array? ¿Un array de qué? Un array, email, nombre, apellido, edad y clave. Que los quieres aquí recoger. Que eso no es lógica, que tú quieres hacer aquí el read line y meterlo en un array list y aquí pasar simplemente un array list donde sepas que el primero es el email, el segundo es el nombre, el apellido, la edad y tal, evidentemente no hay ningún problema. No, que quieres cogerlo aquí, el email y todo esto y meterlo en un vector y pasarlo en un vector donde sabes que el primero es el email, el nombre, vale, no hay ningún problema, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es recoger la información del usuario y pasárselo a la segunda fase, que es la que trata la información. Presentación, capa de lógica, que es la que se encarga de hacer todo el mogollón, y capa de acceso a datos, que es la que se encarga o de insertar o de sacar, ¿vale? Fijaros, email, registrar. Nos venimos aquí. ¿Qué voy a crear ya? Ya estoy en la capa de lógica, ya estoy en base de datos. ¿Qué es un email, un nombre, un apellido, una edad y un password? Es un usuario. Lo primero que hago ya es un usuario. Lo convierto en usuario. ¿Esto lo podría haber hecho aquí afuera en control, en aquí? Sí. Pero puedo entonces a lo mejor liarla y empezar a tocar cosas de usuario. Si esta capa luego me la cambian, ya he metido parte de control de lógica donde sería interfaz. ¿Lo veis? Yo podría haberme hecho aquí un usuario. Yo podría haber llegado aquí y haber dicho usuario, lo que sea, y nuevo usuario, y haberme creado el usuario y haberlo pasado aquí el usuario. Pero es que esto es parte de presentación. La parte de presentación me coge datos y me presenta datos. No es el encargado de crear los usuarios. El encargado de crear los usuarios, el controlador de usuarios, que es la parte de lógica. ¿Vale? ¿Lo vemos ahí? Lo creo y ahora ¿qué tengo que hacer? Insertar el usuario. ¿Quién es el encargado de insertar el usuario? Vamos a hacerlo con base de datos, ¿vale? Con este aquí. ¿Quién es el encargado de hacer el usuario? La capa de datos. Por lo tanto, yo quiero insertar este usuario, llamo a la capa de datos y le meto el usuario. ¿Qué hace la capa de datos? Vámonos a usuario DAO implementación, donde la tengo aquí. ¿Eso no lo entiendes?
Hago un paréntesis en el vídeo y lo vemos en pizarra. Vamos a ver. Sí, gracias. Vale. Sí, sí, aquí. Vale. Fijaros. Esta es la lógica de negocio. Me crea el usuario, lo inserta, pero ojo, aquí deberíamos de controlar que esa inserción, imaginar que no ha sido correcta. ¿Lo veis? Esta inserción debería de coger, insertar usuario, debería recoger algo, va, eh, correcto, ¿vale? Y con este correcto, si nos de correcto, está mal escrito, vale. Y con este correcto, dependiendo de lo que nos devolviese, hacer una cosa a otra y generar un mensaje que le deberíamos de pasar a la interfaz de usuario aquí, ¿vale? Aquí debería haber otro var correcto. Y dependiendo de ese bar correcto, aquí imprimiríamos una cosa o la otra, ¿vale? Y aquí, imaginar que tengo que, ¿dónde la tengo? Aquí. Aquí, por ejemplo, si ha habido un error, ¿qué cosas se os ocurre que podríamos hacer aquí? Un try catch, pero ¿qué más cosas debería hacer esta lógica de negocio al insertar? Insertar en un fichero de registro de log para saber exactamente lo que ha hecho el usuario. Aquí debería de, claro, un seguimiento de todo lo que hace el usuario. Aquí, este registrar, después de registrar y esté correcto, debería primero contestar a la interfaz para que me sacase el mensaje. Y después, aquí debería abrir un fichero, normalmente un log o un... y poner a la hora, a las 11:05:07 del día tal, el usuario tal, ha hecho tal cosa. Y si hubiese un error, debería abrir el fichero de errores y poner a la hora tal de tal día de tal hora de tal hora, el usuario tal, se ha producido un error. El mensaje que tengo de error sería este. Todo eso y... ¿Eh? No, eso se registra. Eso se registraría y ya está. Y al usuario no se le avisaría. Al usuario mandaríamos aquí una interfaz que simplemente sacase un mensajito. El registro no se ha podido insertar porque lo que sea. ¿Lo veis? Todo eso debería ir aquí en este controlador. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho un controlador que inserta en base de datos y suponemos que inserta bien. ¿Vemos esa idea? Vale. Lo que quiero decir es que la capa de negocio, la capa intermedia, aunque a nosotros nos parezca que hace muy poquito, hace muchas más cosas. ¿Vale? Ahora veremos más cositas de estas. Voy a quitar, para que no me dé un error aquí en el interfaz esto. ¿Devuelve algo? Espera. ¿La capa de negocio devuelve algo? No. Bien. La capa de negocio no se encarga nada de base de datos. ¿Quién se encarga en base de datos? Pues la capa de usuario, que es insertar en base de datos. ¿Qué hace? Monta el usuario. Imagínate que para montar este usuario tuviese que hacer muchas más cosas. En vez de calcular por medio de la edad, tuviese que calcular, porque la base de datos, nosotros metemos la edad, pero en la base de datos también guardamos su fecha de nacimiento. A la persona le pedimos la edad, pero esta capa de base de datos, dependiendo de la edad del día que está hoy, podríamos saber, imagínate que necesitamos el año, pues dependiendo de la edad, calcular el año. ¿Lo veis eso? Eso iría aquí, porque no es un dato que le he pedido al usuario, sino que luego lo calculo yo para guardar en base de datos, que al usuario ni le viene ni le importa. Exactamente. En la capa de negocio. La chicha está en la capa de negocio. ¿Vale? ¿Vale? O en la capa del controlador, que también se llama. Ahí debería estar todo. Y ahora llamamos a insertar usuario, usuario implementación, que es este. Insertar usuario, ¿qué hace? ¿Dónde lo tengo? Vale. Es el que se conecta a la base de datos. ¿Lo veis? Ya tengo sentencias SQL. Ya tengo la conexión de la base de datos. Ya preparo la sentencia para insertar en la base de datos. Aquí no tendría sentido que si en la base de datos tuviese que meter la edad, lo calculase aquí.
No tendría sentido calcularla aquí la edad, ¿vale? Imaginar que necesito saber el año, ¿vale? O tengo una fórmula matemática que sabiendo su nombre y su email sé cuándo se va a morir o cuándo le va a tocar la lotería. Eso no tendría sentido hacerlo aquí. Eso no tendríamos que haberlo hecho aquí. Aquí imagínate que dependiendo del email y del nombre que tiene y del apellido, puedo saber si ese le va a tocar la lotería. Vamos a suponer esta tontería. Todo ese cálculo lo haría aquí y se lo pasaría a la capa de base de datos. Ese cálculo no podría ir aquí, porque eso es negocio, es parte de la capa de negociado. ¿Entendemos esa idea? ¿Vale? Imagínate que estás aquí y dices, hola, si se me ha olvidado que tenía que calcular mayores que 18 y llegas aquí y dices, y imagínate, exacto, gracias por el de mayor de 18 que es bastante más interesante que el mío. Imagínate que en la base de datos necesito un campo que me diga si es mayor de 18 y puedo beber alcohol. Ostras, que se me ha olvidado aquí. Y llegas aquí y dices, y edad, y llegas aquí y dices, y su usuario es mayor de 18, pues cojo el campo Pepe y le pongo a no. Cuidado, eso no va aquí. Eso va aquí. Vale, ahora le hago control Z. Eso iría aquí, ¿vale? Esto no iría aquí porque es parte del negocio. Joder, no estoy. Vale. ¿Entendemos eso? Todo ese cálculo no iría aquí, todo ese cálculo iría aquí. Yo haría aquí todo el cálculo que tuviese que hacer y luego se lo pasaría en el usuario. ¿Lo vemos eso? Vale. Toda esa parte, imagínate que aquí tuviésemos que acceder a otra tabla para sacar una información de este usuario y a partir de eso poderlo insertar o no, ¿vale? Aquí accederíamos a esa tabla, en la tabla recogeríamos el dato y decidiríamos lo que hay que hacer. Si existe, aquí habrá una sentencia que llamará a la base de datos le responderá y dependiendo de lo que responda la base de datos, o insertaré el usuario o modificaré el usuario, ¿vale? Eso lo tengo, por ejemplo, en juego. Eh, ¿Dónde tengo interfaz juego? Vale, en interfaz juego, fijaros, cuando el usuario juega, puede pasar dos cosas. Que sea la primera vez, a ver dónde lo tengo. Mm, vale, pero es normal, no pasa ni media. Lo importante es que lo entendamos. A ver, ¿dónde tengo interfaz de usuario? No, en controlador usuario, controlador juego. Fijaros, el juego, atenderme un momento y ya termino con la pregunta. Fijaros, cuando nosotros estamos jugando, puede haber una persona que se dé de alta y sea la primera vez que juega. Si es la primera vez que juega, tengo que hacer un insert. Si ya ha jugado más veces, lo que tengo que hacer es un update. ¿Lo veis eso? Me acabo de dar de alta y soy un usuario estándar. Me logo la primera vez, me salta el juego y juego la primera vez. ¿Eso está insertado en la base de datos? No, por lo tanto es un insert. Juego una segunda vez, ya está insertado en la base de datos, es un update. Por lo tanto, en la capa de controlador del juego, tendré que ver si ese usuario está por ver primera vez, entonces haré un insert, o está ya metido, entonces haré un update. Eso lo tengo por aquí, no me acuerdo dónde. ¿Eh? ¿Cuándo? Y si ese usuario no se registra en la puta vida y no se vuelve a jugar, porque necesito, porque voy a tener, imagínate que me llegan los chinos y se me registran 20.000 chinos y nunca juegan. Voy a tener 20.000 líneas en mi tabla de juego de personas que nunca han jugado. No lo necesito, estoy utilizando memoria cuando de la otra forma, cuando yo haga un select, si ese usuario no está, si lo tengo que sacar por pantalla, hago un select, ese usuario no está, pues es que nunca ha jugado. ¿Lo ves, José? ¿La diferencia? Imagínate que quiero atacar tu aplicación y sé que tiene ese fallo. Me voy a la India, contrato una granja de programadores y te meto, bueno,
o me hago un programita y te meto 200.000 líneas en tu programa, en tu base de datos. Tienes 200.000 líneas que no vas a utilizar. Claro, pero ¿para qué quieres no solo el login de registro, sino la tabla? Ahí estamos hablando que tú, a ver, espera. ¿Y para qué quiero hacer eso? Si no lo meto, ¿para qué tengo que limpiar? Entonces, ¿cómo controlamos? ¿El qué? La primera vez que vaya a entrar, no, a ver, tú lo que me estás diciendo es que nada más que el usuario se dé de alta como usuario, automáticamente le abres una línea de login de que ha jugado en el login, ¿eh? Claro, vale, la tabla historial. Y yo te digo que eso a mí me parece contraproducente porque estoy metiendo información que no sé si se ha ocurrido aún. Que se dé de alta el usuario sí sé que ha ocurrido, pero que el usuario haya jugado la tendré que dar de alta en la tabla de jugar cuando el usuario vaya a jugar, no antes. ¿Por qué voy a hacer eso antes? Claro, o sea, solo registras cuando juegas. Claro, cuando Vale, lo que estábamos comentando que me has preguntado, Gema, ¿lo vemos aquí? A ver, aquí el jugador está jugando, ¿vale? Le estamos controlando el intento del juego. Fijaros lo que es el controlador del juego. Es la clase que va a controlar todo el juego, los intentos, aunque esto podría sobrar, ¿vale? El estado del juego en progreso. Y aquí, si acierta la respuesta, que se le hemos pasado desde el controlador de la interfaz del juego, ¿vale? Si acierta, pasamos la respuesta. Si acierta la respuesta, estado ganado y añadir jugador. Y en caso contrario, si llega a máximo de intentos, estado perdido y añadir perdedor. Y fijaros, el añadir perdedor es el que se encarga de ver si ese usuario ya existe en la base de datos, o sea, ya ha jugado más veces, ¿eh? Si el usuario ya existe en la base de datos, esto me devuelve true, hago una actualización. Si el usuario no existe, hago una inserción. Esto va en la lógica de negocio. Esto no debería ir aquí. Vámonos a actualizar ganador. ¿Dónde está? Usuario DAO juego. Actualizar ganador. Eso podría ir aquí, pero lo suyo es que vaya en la lógica de negocio. Yo podría haber hecho aquí un select antes, ¿vale? Hago un select. Bueno, ese hasta podría admitirlo aquí. Fijaros lo que os digo. Ese hasta podría admitirse aquí. Pero es lógica de negocios. Es más correcto que esté en el otro. Aquí podría hacer un select. Si me aparece, hago un update. Y si no me aparece, hago un insert, que no sé dónde lo tengo. Hago un insert, claro. ¿Vale? Ese se podría meter aquí si queremos, porque al final es todo conexión a base de datos, si nos damos cuenta. ¿Vale? O sea, ese podría estar aquí perfectamente. Aquí haríamos el select, que lo tengo por aquí arriba. Aquí haríamos ese select, lo podríamos hacer aquí abajo. Y dependiendo de si ese select me devuelve, haría el update o haría el insert. Aquí no estaría mal porque todo lo que estoy tratando realmente es base de datos. ¿Lo ves? ¿Lo veis eso? Entonces, ese podría ir aquí, pero el otro no. El sí, a ver. Pero el anterior que estábamos comentando era, estoy tratando datos para sacar datos nuevos para meter en la base de datos. Aquí no pasaría nada por hacerlo todo junto. Yo lo veo mejor en lógica, en controlador de juego. Yo lo veo mejor en controlador de juego, ¿vale? Pero en este caso, como todo es, al final que estoy interactuando, el select con quién interactúa, con la base de datos. Espérate, ¿dónde estoy? Aquí. El select para ver si está metido el usuario, ¿con quién interactúa? Con la base de datos, ¿no? El update es base de datos. Y si tuviese que hacer un insert es base de datos. Entonces, todo lo que estoy tocando es base de datos. Por lo tanto, aquí podría ir perfectamente. También es verdad que estoy haciendo muchas cosas cuando hay muchas cosas que hacer que se tiene que hacer. Un método y una función que es lo ideal que es que haga una sola cosa.
ahí ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo muchas cosas. Estoy haciendo un select, un update y un insert. Entonces, me pide que haga tres cosas distintas, si lo vemos, ¿vale? La idea la tenemos de separación. ¿Vemos algún ejemplito más? Bueno, y luego, como estamos haciendo la implementación, tengo por aquí el usuario DAO, que es simplemente la interfaz con todos los métodos, ¿vale? Acordaros que esto es una medida más que nada de una medida. Esto es lo que comentamos, es una medida más de control que de otra cosa, ¿vale? Para grandes proyectos. Tú imagínate que estamos en un gran proyecto y tienes que dar la especificación de usuario DAO, ¿vale? Imagínate este proyecto, trabajando 200 personas. La implementación de la base de datos no está hecha aún, ¿vale? Pero tienes que hablar con el resto de personas para que empiecen a trabajar. ¿Cómo se van a llamar? Yo llego aquí a usuario, yo soy el que está haciendo el controlador de usuario y te llego y digo, oye, que tengo que llamar a insertar usuario. ¿Cómo lo llamo? Pero el cómo. Vale, el para qué lo entiende todo el mundo, para qué es esa interfaz, es para una medida de seguridad para que todos tengamos los mismos controles, los mismos argumentos de entrada. Exacto. Haces una interfaz y distribuyes esa interfaz a todo el mundo. Entonces todo el mundo ya tiene claro cómo se va a llamar. Y no hay ningún problema. ¿Que hay que modificar algo? Se modifica esa interfaz y en el momento que se sube esa interfaz al proyecto, todas las clases que han heredado esa interfaz y no han implementado ese método, les va a dar un error. ¿Vale? Fíjate, mira, imagínate que yo llego a esta interfaz, estamos trabajando en un proyecto gigante y yo tengo que avisar a la gente y yo hago una función nueva. A partir de ahí, en algún momento me tendrá que saltar los errores de la DAO. Esta debería de saltarme error, si no me quiere. Ahí está. ¿Vale? Entonces, es una forma muy fácil de avisar a todo el mundo cuando estamos en un proyecto. Oye, que he metido un método nuevo, no tengo que ir avisando a la gente. Me clavo en mi interfaz, clavo el método nuevo y ya va a empezar a cuajar errores por todos lados. A ver, lo suyo es que se informe. Pero si hay alguno que no se entera, llegará aquí y dice, ostras, que me da dado implementación el típico ese que estás en una reunión y no hace ni puto caso a nadie, o es despistado. Pues bueno, pues tú verás ahora cuando te llegue tu programa. ¿Lo vemos eso? ¿Entendemos un poquito, entre otras muchas cosas, para lo que sirve? Vale, claro. Entonces, si nosotros tenemos esto, ahora vemos eso, ¿vale? Yo llego aquí, entonces yo aquí ya me obliga, yo veo aquí, me saltará el error, no sé dónde me salta, arriba del todo, aquí arriba, yo me veo y me lo dice, ¿vale? Clase usuarios no es un tal, no están implementados todos los miembros. ¿Lo ves aquí? Vale, pues yo ya me toca ir a la interfaz y hacerlo. Entonces yo ahora llegaré aquí, override, y ahora vemos cómo va eso. ¿Ves? Fíjate, me lo sugiere diciendo, oye, que es que te falta este método. Ya está, ¿vale? ¿Vemos el control que hace eso para grandes proyectos? Para pequeños proyectos donde estamos nosotros, realmente, pues no lo ves. Parece como un estorbo, joder, que tengo que hacer la interfaz. Vaya rollo, la interfaz que tengo que escribir lo mismo. Y más cuando encima estamos haciendo pequeñas cositas que tienes que escribir exactamente lo mismo aquí que en el otro lado. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Da mucho por saco. Me cago en 10, que tengo que hacer cuatro tablas, sus interfaz y su este. Pero, claro, en grande, o todas o muchas. Todas las clases que sean clases importantes deberían de tener una interfaz. ¿Eh? Porque es la única que implementa esta interfaz. Claro, ahora lo vemos. Mira, es que la clase usuario DAO está implementando la interfaz, ¿vale? Por eso salta. Ahora vemos lo de la interfaz, ¿vale? Evidentemente, todas esas clases importantes deberían de tener una interfaz para controlar, o una clase abstracta, pero vamos, una interfaz normal, ¿vale? Para controlar todo eso en grandes proyectos, para controlar todo eso.
Podría ser si, podría ser si lo utiliza mucha gente dentro de la esta. Dime, José, para las dos cosas. Claro, es lo mismo. El error es el mismo para tanto para base de datos como para los ficheros. Es información nueva. ¿Vale? Em, sí, vamos a ver la interfaz. Fijaros, lo que os comenté, las interfaces yo las he puesto sobre todo para base de datos. Os dije, vale, los métodos que vaya a utilizar. Yo me creo mi interfaz, como yo la suelo llamar en base de datos DAO, vosotros podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Eh, el nombre, los argumentos de entrada y lo que devuelve, ya está. Y luego, cuando voy a implementarlas, cuando estoy de base de datos, le suelo poner el mismo nombre, usuario DAO y el IMPL de implementar. Es mi notación. ¿Que queréis cambiar la notación? Lo que queráis. ¿Vale? ¿Por qué qué? El que puede ser nulo. Vale. Porque imagínate que meto un mail y no está en la base de datos. Buscar usuario por mail. Pero puede ser que este mail se hayan equivocado y no encuentre, cuando haga un select o vaya al fichero, no encuentre ese usuario. Entonces voy a devolver un nulo, ¿vale? Sí, son dos métodos distintos. Si aquí tuviésemos otro método, email y yo qué sé, y nombre, son dos métodos distintos. O sea, aquí lo único que vamos a meter son los métodos que hay, ¿vale? Y luego más vamos aquí, ¿qué hago en la interfaz? Simplemente meterlo, ¿vale? Yo también esto cuando lo hago es muy molesto porque si lo primero que haces es querer de la interfaz no te hace más que salirte errores porque no las has implementado todas. Entonces, yo a veces primero los escribo, ¿vale? Igualmente, si estáis en el examen, ¿qué haría yo? Me llegaría aquí, copiaría los métodos, me iría aquí, le haría que quedase y escribiría los métodos para que no se me olvide ninguno y ya no tener el error molesto de ese estilo. ¿Vale? Claro, los copias del otro lado, los pegas y ya lo tienes. O los vas haciendo aquí, luego los pegas y haces la interfaz. Eso es en nuestro caso que lo hacemos todo. ¿Vale? Bien, fíjate, Cintia, el del usuario. Imagínate que entra, ya que lo has comentado. Entra un mail. Yo hago la conexión a la base de datos. ¿Vale? Esto lo vemos todo el mundo, ¿no? Conecto a la base de datos, me creo la sentencia SQR, que como va a ser con prepararme está, también es la interrogación, le meto la query, conecto, meto el email, ¿vale? Hago lo ejecuto y igualo el usuario a null. Vale. Si el rs.nes no me devuelve nada, todo esto se va a saltar. Mm, 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 Vale. Todo esto, todo este if se va a saltar y les voy a retornar el usuario nulo. ¿Qué significa retornar el usuario nulo? Que el mail no estaba en la base de datos, ¿vale? Por eso metemos esa interrogación y yo ya trabajo con nulos, en este caso, ¿vale? Y luego ya donde tengamos que recoger el usuario, si me devuelve un nulo, es que no ha encontrado el usuario y hago lo que quiera. No, un nulo es null. Sí, vale. Si tú quieres trabajar aquí con falsos, el problema de trabajar aquí con falsos es que ¿qué devolvemos? Si, por ejemplo, esto voy a registrar. Si ese método se ha llevado bien y te ha devuelto lo que querías, tienes que decir is null. Claro, sí. O igualarlo a null, o igual a null o is null, si tiene el método, ¿vale? Y en este caso, como estamos devolviendo usuarios, yo puedo devolver un usuario o, si no hay usuario, en la interrogación, hacemos una corrección de errores. Trabajar con nulos tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Trabajar con nulos y luego no los estás trabajando bien, puede petarte el programa cuando vayas a leer algo, ¿vale? Pero también tiene sus ventajas.
podrías crear un usuario, imagínate que no quieres trabajar con nulos, pues aquí crearíamos un usuario base que nunca se pudiese dar y trabajas con ese usuario. Por ejemplo, puedes, claro, o puedes crear un usuario con un atributo que sea usuario falso o lo que quieras, y ese atributo lo pondrías en falso y le darías ese usuario y no trabajarías con nulos, ¿vale? Un atributo más, claro, claro. No, aquí crearías el usuario falso y luego preguntarías sobre ese método. Eso, imagínate un método que procede de base de datos, true o false. Cuando aquí procede de base de datos, le pones un true y aquí te creas ese usuario que puedes meter los datos que te da la gana, porque solo vas a mirar procede de base de datos. Y trabajas ya sin nulos. Por ejemplo, se me ocurre así a primera, a lo mejor hay mejores opciones, pero es así rápida, se me ocurre. Claro. Porque dice, es que quiero un usuario con este correo. Ostras, ¿y si ese usuario existe? Voy a crearme un usuario Q arroba Q que se llame Q. Coño, y si hay uno que se llama Q arroba Q y se de nombre se llame Q. Entonces, sería un campo nuevo que dijese, ¿viene de base de datos o no viene de esa base de datos? Y el resto de campos te suda las narices. Porque luego, cuando devolvieses el usuario, el único campo que me darías primero sería ese. ¿Viene de base de datos? Sí. ¿No viene de base de datos? Me da igual lo que hayas metido en nombre. No, un atributo en el usuario. Tendríamos que irnos a usuario. Tendríamos que venirnos aquí a usuario y, por ejemplo, hacer var eh, es de base de datos, igual a false. ¿Eh? Porque este constructor tiene el rol y este no, ¿vale? Fíjate que el rol lo he dado por defecto porque el programa decía que cuando demos a alguien de alta por defecto era estándar, ¿vale? Por lo tanto, cuando es por defecto estándar, voy a utilizar este de aquí. Pero hay otro momento en que yo puedo cambiar o puedo crear el usuario completo. Entonces, por eso creé los dos. Vale, ¿esto lo ves? Ah, sí, eso lo vemos ahora. ¿Esto lo vemos todo el mundo? Y con eso me evitaría los nulos. ¿Es un atributo específico del usuario? No, pero es un atributo que tiene que llevar el usuario porque yo internamente lo necesito. Ojo, nosotros podemos poner atributos a las clases que internamente como programadores necesitemos. Tú programas y el usuario lo haces tú. Entonces, a mí me parece algo importante. Como programador me va a resolver un montón de cosas, pues yo lo añado. No, es que los hombres no tienen, ¿me entendéis? Que aquí no hay que poner solamente los atributos que vemos y leemos. Si tú ves que aquí puedes meter un atributo en usuario que te resuelva la vida, pues se mete. El otro día estaba con un chico que está haciendo un ajedrez potente de los que funcionan de verdad con lógica de negocio y me preguntó una cosilla de, oye, ¿cómo llevo los movimientos? Y le dije, pues mete un array de movimientos a las fichas, de casillas. No tenía nada que ver con la ficha, pero es que te soluciona de tener que hacer 200.000 líneas a tener que hacer muy poquito y hace que el programa sea mucho más eficiente. Pues si el programa es más eficiente, vamos para adelante, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, como Kotlin no tiene nulos, esa idea es muy buena y no trabajaríamos con nulos, que los nulos siempre pueden dar problemas. Vale, ¿cómo solucionamos lo de los dos roles? A ver dónde estaba aquí el rol. Sí, ahora mismo lo vemos. Ahora mismo voy a eso. Contesto a la pregunta de Gemi, contesto la tuya. Vale, usuario estándar, usuario administrador, y cuando un usuario deja de ser administrador y es estándar administrador, es ambos. Y ya está. Es que son tres perfiles. ¿A ti no te gusta, Raúl? No, pues si quisiera extender luego con la cantidad de roles, así, además de estar de administrador, me dieras otro, ya te da un poco más de. O sea, el hecho de tu salario. Si puedes tener más de roles, pues habría que verlo. Esta opción a lo mejor no es la más correcta, ¿vale? Si nos vamos a una administración de muchos roles, pues a lo mejor habría que hacer una clase de roles y que el usuario tuviese una clase de roles donde o una array list de clases de roles. Claro. Si aquí en vez de esto, por lo que dice Raúl, si en vez de esto hubiese, imagínate que hay 25 roles y un usuario puede tener más de un rol, pues me vendría aquí a usuario, me haría, en vez de hacer una en un rol, haría una clase rol que tuviese todos los roles.
Y aquí en usuario me haría un array list de roles. Que perteneces a este rol, lo metería. Que perteneces a este, lo metería. ¿Cómo lo haríamos en la base de datos? Necesitaría yo una tabla. Necesitaría una tabla más en la base de datos. ¿Vale? Que esa es la correcta. Pero aquí era muy sencillo. No nos vamos a meter en otra tabla más. ¿Vale? Pero evidentemente necesitaríamos una tabla más. Con todos los roles y el usuario y otra tabla. Necesitaríamos la tabla usuario, la tabla roles y la tabla usuario roles. ¿Vale? Y luego me iría a la tabla usuario roles, los leería todos y los metería aquí en un array list o cuando tuviese que hacerlo consultaría esa tabla o a ese fichero. ¿Vale? Entonces esta evidentemente es la salida rápida. ¿Sí? Venga, lo que me has dicho, Rafa. Venga, aquí. ¿Cuál? Sí. Añadir usuarios, llamo a la de registro que hace lo mismo. Sí, sí, hace lo mismo. Sí. Esta función podría ir fuera. Esa es la misma que esta. Es la misma. Sí, es la misma. Una de las dos tendría que ir fuera. Tienes toda la razón. De hecho, vamos a corregirlo. Sí, las dos hacen lo mismo. Más cositas. ¿Vemos alguna línea más? Vale, sí. La base de datos os la paso en el ejercicio, os la he subido, ¿vale? Si os metís aquí en ejercicios, ahora cada vez que os mande un ejercicio, os doy la base de datos, ¿vale? En el examen también. Yo no evalúo bases de datos. De hecho, en el examen probablemente, normalmente os doy una base de datos con datos para que todos tengáis los mismos o dos bases de datos con datos distintos si estamos haciendo el examen, para incorporar y sacar cosas de la base de datos y a partir de ahí crear objetos. Por ejemplo, el año pasado creo que di una base de datos de guerreros, que tenían que sacar los guerreros, a partir de los guerreros formaban el ejército, a partir del ejército hacían la pelea y luego volvían a meter los resultados en la base de datos. Sí, Y luego ¿eh? de ponerlas, no igual que examen, sino de la dificultad del examen, porque entiendo que esto es más. Voy a hacer una pregunta. ¿Eso lo he hecho en el resto del año o no? Pues entonces. Igual que No, es que me estaba surgiendo la duda, digo, a lo mejor yo creo que lo he hecho, pero no lo he hecho, por eso lo pregunto. Creo que hemos hecho ejercicios muy parecidos. ¿Vale? Venga. em, sí, vamos a verlo. ¿Dónde tengo yo aquí el modificar? El 5. Que Vale. no estoy viendo el código. Lo que vamos a hacer. Vale, este de aquí. Bien. El modificar de usuario yo hice uno básico que era modificar la edad. Sí, habría que pedir todas las cosas, recoger los campos y hacer un update. No hay ningún problema. Imagínate que también queremos modificar el apellido. Pa. Aquí pondríamos el apellido. Digo que no sería como mejor aquí un Es, es que, a ver, como este es sí, pero como este es un entorno cutre, evidentemente habría que hacer un menú. ¿Qué quieres modificar? El apellido, nada, pero no nos vamos a meter en ese marrón. O sea, lo que quiero decir que en este entorno cutre tampoco os compliquéis la vida. Que si yo sé modificar la edad, sí. ¿Vas a saber modificar la edad y el nombre? Sí. ¿Voy a saber modificar la edad, el nombre y el apellido? Sí. La cuestión es, ¿sé modificar? Sí. Aquí no nos vamos a meter en hacer otro menú. Venga, dame el 1 para modificar el nombre, dame el 2 para modificar el apellido, dame el 3 para modificar el nombre y el apellido, dame el 4 para modificar el apellido y el nombre. ¿Me entiendes? Es un entorno cutre. Esto en un entorno, ¿cómo serían? Campos de texto, donde sacas todo, él modifica lo que le sale de las narices, tú los lees
creas el usuario con los nuevos datos, pasas el usuario con los nuevos datos y se modifica. ¿Lo ves eso? ¿Lo escribo en pizarra? ¿Lo habéis visto todos? Lo escribo. No, un update con todo. Claro, aquí pasaríamos. Fíjate aquí que tengo. ¿Vale? Fíjate qué es lo que hemos pasado aquí. Para modificar, aquí estoy trabajando con el usuario, porque no me quedan más narices. Este señor me recoge el usuario entero de la base de datos y estoy trabajando ya con la clase usuario. ¿Lo ves? Llego, la clase usuario, ¿qué cambio? ¿Has modificado la edad? ¿Qué hago? Le cambio su nueva edad. ¿Lo ves? ¿Que me modifique el nombre? Le cambiaría el nombre. ¿A quién se lo estoy cambiando? Al usuario. Luego me iría a la base de datos, actualizar usuario, vámonos ahí. Hay una forma de ir aquí. ¿Cómo era eso? Pincho aquí, así, ¿me lleva? Control ahí, ¿no? Vale. Luego me iría aquí, volveríamos a pasar al usuario y luego me iría aquí y aquí ya en usuario haría un update de todos los elementos. Pero hago un update de todo, si quiero. Claro, tendría dos opciones. Aquí me hago un update de todos los campos, le meto la edad, le meto todo, o podría tener un usuario antiguo, un usuario nuevo, ver lo que se ha modificado y solo hacer un update de lo que se ha modificado, comparándolos. Quisieras, o sea, quisieras llegar a un directamente con el número, la edad de la foto porque nada ha cambiado. Sí, la edad le he cambiado. ¿Cómo? Sí, Ah, hasta el. Y copiar todo el mismo pero ponerlo abajo y se haga pensar. no, esto sería, si yo quiero modificar aquí también el nombre. El nombre está el segundo. Bueno, como pusiste tienen el mismo orden. No, el mismo orden no, pero este número sí. Este va para el 2, para esta 9. Entonces este ya no es el 2, que es esta última, esta será el 3. No, no tiene por qué ir en orden, pero cada una en su sitio. Ya está. Puedo hacer unos datos si el nombre es el mismo que me lo actualice al mismo. Si no quiero controlar nada. Si quiero controlar, tendría que saber cuáles han cambiado. ¿Cómo podemos saber cuáles han cambiado? Tenemos muchos métodos. ¿Cuál sería uno de ellos? Sí, a ver, fijaros. Lo que está diciendo Rafa, paro aquí.